Buenas noches. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Fortino Salazar Salazar. El doctor Fortino es neurocirujano, especialista en neurocirugía funcional y en cirugía de epilepsia. Actualmente labora en el Hospital Zambrano de TechSalud en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Beneficios de la direccionalidad en la estimulación cerebral profunda. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al doctor Salazar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto poderlos saludar y agradezco su presencia aquí en este webinar de Universidad Levet. Y bueno, pues prácticamente estamos en un momento por iniciar y comentarles un poco la experiencia que hemos tenido y bueno, cuáles son los beneficios de utilizar electrodos direccionales para la estimulación cerebral profunda, que bueno, tiene varias indicaciones, principalmente en enfermedad de Parkinson y en temblor esencial. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para poder dar inicio. Perfecto. Bueno, pues ahorita este es el Hospital Zambrano Elion, localizado en la ciudad de Monterrey, donde tenemos el gusto de pues ya tener más de 6 años trabajando en este hospital, que es parte del TEC de Monterrey, y donde pues hemos logrado formar el Centro de Parkinson, Trastornos del Movimiento y Neurorestauración, en el cual pues hemos formado un equipo muy importante con diferentes neurólogos, especialistas, varios de ellos en movimientos anormales, con un grupo de neuropsiquiatría y obviamente con el grupo de radiología e imagen y de la parte de anestesiología. Y bueno, pues comentarles que la estimulación cerebral profunda pues tiene ya un buen tiempo que se está utilizando. A finales de los años 90 fue cuando fue aprobada en Estados Unidos para poder realizarse en forma más rutinaria, aunque a finales de los 80, casi principios de los 90 fue cuando el doctor Benavid fue el primero en comenzar a utilizar esta técnica y bueno, que ha dejado atrás, digo, en muchos casos, no siempre, pero las lesiones que se producían en forma terapéutica, como es la palidotomía y la talamotomía. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, la estimulación cerebral profunda consiste en implantar un electrodo, el cual vemos aquí a la izquierda, en partes profundas del cerebro, y con esto se busca modular o modificar a través de un impulso eléctrico pequeño la actividad neuronal en dicha región y producir un control de los síntomas de la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, pues pudiera ser el control del temblor, de la rigidez, de la bradicinesia. Son ejemplos de pacientes que tienen electrodos implantados en la región del núcleo subtalámico, y podemos observar en la imagen de arriba en la radiografía, pues cómo estos dos electrodos están en una región muy similar. Siempre en pacientes, en la mayoría colocamos electrodos bilaterales para tratar cada hemicuerpo o los síntomas de cada hemicuerpo, y abajo vemos la resonancia magnética de este paciente y vemos cómo está localizado ese electrodo. Para enfermedad de Parkinson, los principales blancos quirúrgicos o targets que utilizamos es el globo pálido y el núcleo subtalámico. Inicialmente se comenzó a utilizar el tálamo, el núcleo BIM, pero el cual se vio que solamente controlaba el temblor. Por eso, en búsqueda de otros targets, pues se detectó que el globo pálido y el núcleo subtalámico mejoraban los otros síntomas motores de la enfermedad, y es que también se han utilizado con mayor frecuencia. El efecto terapéutico por el cual encontramos la mejoría clínica en estos pacientes, no está bien claro cuál es el mecanismo de acción
de la estimulación cerebral profunda. En esta imagen podemos ver en color gris del lado izquierdo el electrodo y cómo se piensa que inhibe el cuerpo neuronal, pero puede excitar los axones o las fibras que están en esa neurona o las que están en paso, y esas ramificaciones pues pueden producir mayor excitación o mayor inhibición de las conexiones que va teniendo con los diferentes componentes del sistema afectado, ¿no? Y bueno, comentarles que antes, pues la estimulación cerebral profunda se utilizaba para pacientes con Parkinson en etapas más avanzadas y cada vez se ha ido utilizando en etapas más moderadas. No es conveniente dejar a que el paciente esté muy enfermo. Obviamente que tampoco lo vamos a hacer en etapas muy iniciales cuando hay buen control de los síntomas con los medicamentos, y es por eso que se ha ampliado un poco más el uso de la estimulación cerebral profunda o DBS como es conocido. Es importante tener un trabajo en equipo multidisciplinario. Ahí en el centro de Parkinson del Hospital Zambrano, pues contamos con control multidisciplinario por las diferentes áreas, los diferentes institutos, y el paciente es evaluado de forma integral previo a la cirugía y obviamente después de la cirugía para ayudar a controlar pues los síntomas de la enfermedad. Aquí tenemos el caso de una paciente, fueron de los primeros que iniciamos con la estimulación cerebral profunda, en el cual pues teníamos en uso los electrodos que se le conocen como los unidireccionales o los electrodos tetrapolares tradicionales, que son como el que vimos en un inicio. Y bueno, después como ven aquí, el trabajo es el trabajo en conjunto con el especialista en neurología, el neurocirujano, el neuroanestesiólogo. Estamos en una estación de planeación, ahí vemos la computadora donde estamos haciendo las trayectorias y pues viendo la localización del núcleo subtalámico y en qué región del dicho núcleo queremos trabajar. Para esto utilizamos pues el marco de estereotaxia, que ya todos los neurocirujanos funcionales conocemos. Hay diferentes marcas, diferentes equipos. Aquí estamos viendo un Lexel, que es el que más utilizamos, el cual se fija al cráneo con anestesia local al paciente previo al procedimiento. Lo llevamos al paciente a tomografía para realizar los estudios de imagen con esta caja localizadora, y estos estudios de imagen los pasamos a, pues más que un neuronavegador, una estación de planeación donde podemos ver el cerebro del paciente. Le fusionamos o le implantamos a esta imagen de resonancia los mapas cerebrales ya establecidos, y lo tratamos de acomodar lo más parecido a la anatomía del paciente y que nos ayuda a establecer coordenadas. Obviamente hay tres formas de realizar la planeación del target o del blanco a donde queremos dirigir nuestro electrodo. Uno es de forma directa, viendo la imagen de resonancia del paciente en secuencias especiales para poder localizar el núcleo. Otra es de forma indirecta, basado en este mapa, y otro es con coordenadas ya establecidas. Y entonces la combinación de estos tres métodos nos va a dar la mejor optimización para localizar de mejor manera el núcleo en cuestión. Y bueno, siempre utilizamos el sistema de microregistro, es decir, estamos utilizando un microelectrodo, el cual por medio de amplificadores y transductores, la información del disparo neuronal es transmitida a una gráfica y a una computadora donde escuchamos, también el grado de disparo neuronal, y pues sabemos que cada núcleo pues tiene diferentes patrones neurofisiológicos y poder identificar cada uno y hacer un mapa de esta zona. Este es el aparato que se utilizaba antes. Me tocó verlo en la Cleveland Clinic a principios de mi fellowship. Actualmente ya utilizamos básicamente equipos portátiles, laptops, o sea, toda esta tecnología ha mejorado considerablemente. Y aquí podemos ver en la imagen de la derecha un corte sagital, donde el lado derecho es la parte anterior, y ahí podemos observar cómo está en rojo el trayecto del microelectrodo y cómo va atravesando a través de diferentes zonas del tálamo,
la zona inserta y cómo finalmente llega al núcleo subtalámico, en el cual pues podemos observar este patrón característico de disparo neuronal muy típico de pacientes con Parkinson y que nos ayuda a identificar que estamos en esa zona y poder hacer un mapeo adecuado del mismo y confirmación neurofisiológica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los equipos que hemos utilizado para poder detectar esta confirmación neurofisiológica con microregistro. Y bueno, después viene la parte de macroestimulación. Conectamos este electrodo a una extensión, a un generador de impulsos eléctrico externo, y con el paciente despierto hacemos la confirmación del blanco y hacemos pruebas transoperatorias donde podemos ver el efecto terapéutico y cuál es la ventana terapéutica para efectos adversos o efectos secundarios cuando esta corriente o este impulso eléctrico se esparce o se propaga a las zonas aledañas al núcleo y que pueden dar efectos secundarios. Entonces, el poder medir esto en la cirugía, el efecto o la ventana terapéutica entre el voltaje o los miliamperes en los cuales obtenemos beneficio y en cuales comenzamos a detectar efectos secundarios, pues nos va a ayudar a la planeación de la programación de estos neuroestimuladores después en el consultorio del paciente. Y obviamente entre mayor amplitud tengamos o mayor separación tengamos en esta ventana terapéutica, pues va a ser mejor el resultado para nuestros pacientes. Como todos sabemos, la estimulación cerebral profunda en pacientes con Parkinson pues ayuda principalmente en los síntomas motores como son el temblor, la rigidez, la bradicinesia, las dicinesias, el congelamiento en off y la distonía. Y otros síntomas que le llamamos no motores, que se puede decir que no hay una mejoría sustancial o clara en estos pacientes, a menos que la evaluación preoperatoria haya mostrado algo diferente, pero en cuestiones de lenguaje, de eglusión, inestabilidad postural o síntomas autonómicos, pues no vamos a ver una mejoría clara de los síntomas, ¿sí? Ahora, ¿qué porcentaje de mejoría podemos observar en estos pacientes? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen y que tenemos que comentarlo con ellos, pues es, por ejemplo, en el temblor podemos ver cercano a un 70-80% de mejoría en el temblor, arriba de un 60% en la rigidez, alrededor de un 50% en la bradicinesia y en la marcha pues también un 50%. Estos porcentajes son hechos con evaluaciones de escalas, pero obviamente que la otra evaluación que es muy importante es la mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué tanto pueden mejorar su calidad de vida? ¿Qué tanto pueden mejorar en la ingesta de medicamentos, los efectos secundarios que tienen por utilizar estos fármacos? Entonces ahí pues hemos visto y está ya ampliamente establecido que pues su calidad de vida mejora considerablemente. Cuando utilizamos el núcleo subtalámico también es factible reducir dosis de medicamentos, a veces hasta en un 50% de las dosis preoperatorias, y pues estos pacientes sienten que tienen una mejor calidad de vida, están tomando menos medicamentos y tienen mejor control de su enfermedad. Existe o existía mucha controversia si utilizar el globo pálido, utilizar el núcleo subtalámico. Realmente es dependiendo del paciente, es el núcleo que vamos a seleccionar para poder utilizar, dependiendo de los síntomas predominantes en cada uno de ellos, si existen o no existen algunas alteraciones cognitivas o en sus pruebas neuropsicológicas que hacemos preoperatoriamente, y ahí va la decisión del cirujano también con qué se siente más cómodo trabajar, si haciendo el núcleo subtalámico o haciendo el globo pálido, y pues en conjunto en el equipo multidisciplinario decidir utilizar y poder obtener beneficios. Pero en grandes rasgos, los dos es un empate técnico, diríamos, en cuanto a la utilidad de estos blancos terapéuticos para Parkinson. Y bueno, sabemos, como lo muestra esta tabla, que estos núcleos tienen muchas conexiones aferentes y eferentes con varias áreas,
vemos cómo el núcleo subtalámico su principal neurotransmisor es el glutamato de salida o eferente, y del globo pálido es el GABA. Y las conexiones que tienen, por ejemplo, el núcleo subtalámico pues recibe aferencias el núcleo subtalámico del globo pálido externo, del área motora primaria, suplementaria, de la corteza premotora, de la corteza prefrontal, áreas límbicas, también del tálamo, y cómo el núcleo subtalámico también tiene eferentes, pues principalmente al globo pálido interno y a la sustancia nigra pars reticular. Esto nos hace saber que, bueno, que estamos interviniendo, colocando el neuroestimulador en esta zona, el electrodo, pero que sus efectos terapéuticos, pues obviamente están ramificados a todas estas aferentes y eferentes. Y aquí lo vemos también con el globo pálido, todas las áreas que influyen sobre él, como es el estriado, el pálido externo, el tálamo, el subtalámico, el núcleo pedúnculo pontino también involucrado en la marcha en pacientes con Parkinson, la sustancia nigra, el núcleo dorsal del RAFE, y cómo tiene sus referencias hacia varios de estos mismos. Entonces, pues sabemos, por ejemplo, que cuando estamos estimulando en el núcleo subtalámico y nuestro electrodo está más cargado hacia ciertas zonas dentro del mismo núcleo, pues puede haber con mayor estimulación o mayor voltaje o amplitud en miliamperes de la estimulación, haber síntomas o efectos secundarios según las estructuras que estén ahí involucradas. Por ejemplo, en el núcleo subtalámico, si está un poco lateral o anterolateral el electrodo, pues vamos a tener efectos también sobre la cápsula interna y en el paciente pues notar contracciones musculares, contralaterales, a nivel facial, a nivel de la lengua, algo de disartria, incluso llegar a una desviación de la mirada cuando son estimulaciones más intensas. Cuando está un poco más anterior y medial, cercanos al áreas hipotalámicas laterales, pues vamos a tener efectos autonómicos como náusea, sensación de calor, sudoraciones, como efectos adversos. Cuando está muy medial y ventral, pues está cerca de los nervios oculomotores o vías de nervios oculomotores y vamos a tener diplopia o alteraciones en la mirada conjugada. Cuando queda muy posterior es que estamos en zona cercana al lemnisco medial y ahí vamos a ver parestesias. Por ejemplo, cuando está también muy dorsal o muy ventral cerca de la zona inserta o del tálamo o ya más profundo en la sustancia nigra, pues vamos a ver que hay empeoramiento de la bradicinesia, hay un efecto de reducción de la dosis de la levodopa, puede haber cambios en el comportamiento. Entonces, pues tenemos que estar atentos a todos efectos adversos en nuestros pacientes ya cuando está implantado el electrodo, y si notamos eso, pues bueno, sabemos que puede estar limitada la estimulación por esta ventana terapéutica en donde estamos teniendo un problema con la estimulación. Obviamente que al bajar el voltaje, al bajar la amplitud, vamos a tener una desaparición, una mejoría de estos efectos adversos, pero pues también puede ser a costa de tener un menor efecto terapéutico favorable. Y bueno, con el globo pálido también tenemos muy bien establecido los efectos adversos. Si estamos muy mediales, estaríamos estimulando en cápsula interna. Si estamos muy posteriores, sería aumento de la bradicinesia. Si está muy dorsal, sería con dicinesias. Si está muy profundo o muy ventral, serían fosfenos por estimulación del tracto óptico, o a veces pues con falta de efecto terapéutico. De ahí que viene a colación pues el tema de hoy, ¿no? Lo que les quería platicar sobre la estimulación cerebral profunda direccional, o sea, con electrodos direccionales, y bueno, hay muchas revisiones al respecto. No es completamente nuevo, ya tenemos prácticamente 2 años aquí utilizándolo en el país. A nivel de Estados Unidos también ya tiene de unos 4 años, y probablemente esto se comenzó a utilizar inicialmente más en Europa. Y bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? Aquí tenemos una
un esquema donde en el lado derecho es un electrodo de los nuevos direccionales. Hay varios fabricantes que tienen ya este tipo de electrodos, y ahí vemos, este es un electrodo que se conoce como Sapiens, que tiene varios contactos en diferentes zonas y cada uno de ellos se puede ir prendiendo o apagando según la necesidad de cómo queramos dirigir. La teoría detrás de esto es que la estimulación, como pueden ver en la otra imagen de la izquierda, el punto negro que está ahí es el electrodo y la zona gris de estimulación está dirigida por esta direccionalidad que se le puede dar al prender solamente los electrodos o los contactos de este electrodo que están dirigidos hacia la zona de interés, que sabemos que tiene mejor efecto terapéutico, y que se alejan de la parte, por ejemplo, de la derecha, que sería cápsula interna, donde nos daría efectos secundarios. Entonces, nosotros en los electrodos anteriores, pues es un electrodo unidireccional, entonces todo lo que está alrededor del punto negro, que en este caso sería el electrodo, nos daría una estimulación más amplia, y obviamente pues sí nos da efectos secundarios, pero también estamos teniendo propagación de este estímulo hacia otras zonas donde nos dan efectos secundarios. Entonces los nuevos modelos de electrodos, existen varios, aquí les estoy mostrando uno, es donde están segmentados, es decir, el electrodo no es completamente cilíndrico, sino que está dividido, como ven en la imagen de abajo a la derecha, está dividido en 3 segmentos, en 3 zonas, y bueno, obviamente cada uno de estos tiene la posibilidad de que nosotros podamos utilizar en forma independiente un contacto solamente, o a veces 2 contactos de ese mismo, de esa misma lugar, o incluso los 3 si así consideramos conveniente, o estar utilizando los 2 contactos anteriores, por ejemplo, o laterales o mediales, que estén adyacentes entre sí, para poder dirigir la estimulación. Entonces ha habido muchos estudios y modelos para poder ver este efecto, como observamos aquí en la primera imagen de arriba, perdón, es un electrodo normal unidireccional que está en color gris en el centro, y como al estimular pues llega el impulso eléctrico hacia la zona verde, que es nuestra área de interés clínico terapéutico, y a la zona roja, que es nuestro efecto secundario, nuestro efecto no deseado. Entonces, pues este electrodo llega igual a ambos sitios, y pues la ventana terapéutica se ve reducida considerablemente. En la parte de abajo tenemos en los 3 esquemas un electrodo direccional, y vemos cómo esto puede ser utilizado a nuestro beneficio según lo vayamos requiriendo. Entonces tenemos, por ejemplo, que si prendemos los 3 contactos de este electrodo direccional, pues va a ser prácticamente como si fuera un unipolar normal, ¿no? Un electrodo convencional. Pero nosotros podemos decir, bueno, vamos a estimular solamente hacia uno, o ligeramente hacia 2, por ejemplo, como es en la imagen de abajo a la derecha, donde se están utilizando 2 contactos, pero son los que están dirigidos mayormente a nuestro punto terapéutico, y eso nos permite mejorar el efecto favorable y disminuir considerablemente el efecto adverso en nuestra área roja que se está representando en este esquema. Y bueno, aquí tenemos otra vez otro estudio realizado con este electrodo, donde podemos ver que está en el núcleo subtalámico, y esa área roja sería el área teórica de volumen de neuronas activado por esos 2 contactos que están encendidos, y cómo el volumen de activación de neuronas, como pueden ver en la gráfica color verde, pues es mayor dirigido hacia la región anteromedial. Por ejemplo, Abbott con su equipo Infinity, pues tiene los electrodos convencionales que siempre hemos utilizado, y podemos ver este otro, el de la derecha, que es de 8 canales, y en el cual los 2 contactos del centro son direccionales, están formados en sí por otros 3 segmentos cada uno,
Se les conoce también como electrodos direccionales o electrodos segmentados por esa situación, y en el cual nosotros podemos ir eligiendo cuál segmento utilizar y así mejorar nuestro tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto permite, como observamos en este esquema computacional, dirigir más la estimulación hacia un lado. Entonces, en la imagen de abajo a la derecha podemos ver el volumen de activación, pues está más dirigido hacia la derecha y es menor hacia la parte izquierda en este esquema. Entonces, por ejemplo, si ese electrodo lo estuviéramos utilizando de forma normal, como viene siendo el color azul o color medio verde, no sé cómo lo vean en su pantalla, yo lo veo azul, donde dice full ring del lado izquierdo, pues el volumen de activación es de 60 milímetros cúbicos y tiene una forma más redonda. Si utilizamos, por ejemplo, solamente un segmento o una dirección de este electrodo que viene siendo el 2A, por ejemplo, tenemos un volumen de activación de 52 milímetros, o sea que es un cúbicos, que también es un volumen pues amplio, muy parecido al otro, pero prácticamente todo está dirigido hacia un lado. Entonces, eso nos va a permitir ir direccionando nuestros parámetros de estimulación. Estudios que se han realizado, y ahorita les voy a platicar de un estudio ya clínico, pero en algunos estudios que están reportados a nivel de la literatura, pues vemos cómo la ventana terapéutica en miliamperes, pues es estadísticamente más grande en el electrodo direccional o segmentado comparado con el omnidireccional o el que es de una sola dirección, que es el convencional, lo cual es estadísticamente significativo. Y también vemos que el miliamperaje o la amplitud que tenemos que utilizar para que sea terapéutica, pues es también significativamente menor comparado uno con el otro, ¿sí? Y aquí vamos viendo cómo se van separando estas ventanas terapéuticas o los volúmenes de activación, cómo van cambiando según la amplitud que vamos utilizando en un electrodo direccional contra un electrodo completo. Y obviamente todo esto tiene que ver con los efectos secundarios. Entonces, es lo que les quería platicar de este estudio que se llama Progress, que es un estudio en el cual fueron enrolados 234 pacientes con una edad promedio de 61 años, más o menos 8, con una duración de enfermedad de aproximadamente 11 años y con un diagnóstico de aproximadamente 10. Fueron reclutados 37 centros en 7 países diferentes y pues se utilizó prácticamente el electrodo con la configuración 1331 como lo estamos observando, y fue un estudio prospectivo. Y bueno, pues básicamente al final vemos que en los resultados del objetivo primario fue que en el 90% de los pacientes la ventana terapéutica era más amplia con la estimulación direccional comparada con la estimulación no direccional, y pues que esta superioridad fue estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, pues se demostró que la estimulación direccional o segmentada es mayor que si utilizáramos los tres contactos o los tres anillos de ese mismo electrodo, siendo semejante a una estimulación tradicional. Y bueno, pues no es el único estudio que existe al respecto. Tenemos ya desde el 2014 publicaciones que nos hablan de este beneficio de la estimulación direccional. Y hay estudios donde podemos ver que están estos casos donde se utilizan electrodos direccionales, y pues en los resultados principales pues vemos que la ventana terapéutica es 41% mayor, por ejemplo. La necesidad de estimulación o la corriente utilizada es 43% menor.
y que también la energía necesaria pues es menor con los direccionales comparados con los electrodos convencionales. Aquí tenemos la muestra, un ejemplo de los casos que hemos realizado. Como les mencioné, pues desde el año pasado hemos estado utilizando estos electrodos. Aquí podemos ver una radiografía lateral de uno de estos pacientes, donde nos ayuda a determinar hacia dónde están localizados cada uno de estos segmentos y poder tener una mejor selección de cuál utilizar al momento de iniciar la estimulación y buscar el beneficio clínico. Esta es imagen lateral, esta sería una imagen anterior. Como pueden ver, en la parte superior de este electrodo se observa un como anillo, en este caso pareciera como una letra C. Ese es el marcador que nos va a ayudar a identificar hacia dónde están direccionados cada uno de los segmentos y poderlos identificar. Y abajo se ven los 4 puntos de contactos. Este electrodo es el 1331, entonces el más superior y el último, el más inferior, son contactos tradicionales, pero los dos del centro son segmentados, cada uno con 3 contactos. Y aquí tenemos la otra imagen de frente. Y bueno, ya basado en esas radiografías y con este esquema, nosotros podemos identificar, por ejemplo, en la primera imagen, según la radiografía antero-posterior y la vista lateral, la orientación del electrodo. Entonces nosotros sabemos que en este paciente el contacto 2A es anterior, el 2B es posterior y hacia a la derecha, y el 2C posterior y hacia la izquierda. Entonces va a depender de qué lado estemos trabajando, si el 2B es postero lateral o es postero medial, ¿no? Entonces, con esta información nos va a ser útil para poder predecir dónde, con estudios de imagen que hacemos de control al paciente postquirúrgicos y la fusión con la planeación preoperatoria, pues ver dónde quedó nuestro electrodo, si quedó, y qué estructuras están ahí más cercanas y cuál nos convendría más comenzar a utilizar, obviamente viendo clínicamente con el paciente al momento de realizar esto. Sí, aquí tenemos los otros esquemas que como podemos ver, puede variar según vaya rotando el electrodo en su propio eje. Y bueno, pues todo esto nos va a dar mayor efecto terapéutico en los pacientes, mayor tiempo on, menos fluctuaciones, menos efectos adversos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, la paciente del lado izquierdo está con el neuroestimulador apagado y en el lado derecho con el neuroestimulador encendido. Es una paciente donde predominan los síntomas de temblor. Aquí ya pasaron como 3 meses después de la cirugía, ya se hizo una optimización amplia del neuroestimulador, se hicieron varias programaciones, se logró hacer una buena reducción de dosis de fármacos y un buen control terapéutico de ella. Este es otro caso, otro paciente que tiene un Parkinson predominantemente rígido, con muchos problemas de la marcha, congelamientos de la marcha. Aquí lo vemos del lado izquierdo, la imagen, está tratando de caminar el paciente, iniciar la marcha y no puede, tiene un congelamiento, tiene problemas para caminar, pasos cortos, se cae cuando camina, y aquí lo vemos ya después de haber encendido, haber optimizado la estimulación, cómo tiene un efecto terapéutico que impacta favorablemente en su calidad de vida y en su cantidad de medicamentos y fármacos que utiliza. ¿Sí? Este es otro caso. Este paciente es un profesor de agronomía de otro estado y que tenía temblor y rigidez. Entonces, igual con el estimulador apagado y después encendido, son pacientes que hemos operado en este tiempo. Okay. Este video, no están corriendo estos videos, pero bueno, ya vimos por ahí un par de casos. Y pues sí hemos visto con los electrodos direccionales
A lo mejor consume un poco más de tiempo la programación porque tienes más opciones donde estar estimulando, pero con la experiencia podemos ver que sí hay una mejoría en el sentido de que con menos voltaje tenemos mejor efecto terapéutico, la ventana para efectos secundarios se hace más amplia, entonces tenemos un rango más grande para que a medida que va progresando la enfermedad de los pacientes y ellos requieren mayor estimulación, pues podemos seguir estimulando y seguir obteniendo un beneficio importante sin tener esos síntomas secundarios. Digo, estos son solamente para comentarles publicaciones que obviamente la estimulación de cerebral profunda pues tiene efectos a largo plazo, tiene una mejoría importante, hay una reducción de hasta un 50% en los fármacos, en las dosis equivalentes de levodopa cuando utilizamos principalmente el núcleo subtalámico. Los efectos benéficos son muy similares en ambos núcleos, globo pálido y núcleo subtalámico. ¿Sí? Está este estudio de Early STEAM, o sea, para tratar de hacerlo en una fase más temprana de la enfermedad, no esperar a que el paciente esté muy incapacitado, porque pues ya el beneficio ya no es tan bueno. Si se fijan, antes se esperaban a que tuvieran 13, 14 años de duración de la enfermedad, ya los estudios más recientes tienen 7 años y medio, 8 años de evolución, o sea, se ha ido disminuyendo la edad perdón, el número de años con la enfermedad para poder ver que tienen beneficios. Estadísticamente hay mejoría en todas estas escalas de actividades de la vida diaria y entonces puede ser una opción terapéutica en forma más temprana para enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Muchísimas publicaciones, no me voy a detener a revisar cada uno de estos. La gran mayoría de ustedes lo conoce. Y bueno, también pues no está fuera de comentario que pueden existir ciertos riesgos, ya sea al momento de la cirugía, como pudiera ser algunos casos de hemorragia cerebral, que pues afortunadamente es menor del 4%, una hemorragia grave sería menos del 1%, efectos de la estimulación, como vemos a la derecha, que pueden provocar disartria, aumento de peso, depresión, discinesias, etcétera, y que obviamente todas estas pueden ser modificadas al cambiar los parámetros de estimulación y que sabemos que con estos electrodos segmentados con una estimulación direccional definitivamente vamos a tener menos incidencia de efectos secundarios o adversos relacionados con la estimulación. En cuanto al uso de los equipos que puedan tener infección o migración, pues vemos que son menos del 2% de estos riesgos. Y bueno, pues para tratar de terminar un poco la plática, pues comentarles que pues el paciente siempre va a querer ver la luz, va a querer que podamos iluminar un poco ahí en su proceso de llevar la enfermedad. Entonces, pues el equipo médico estamos aquí para ayudarles, pero pues hay que tener cuidado y hay que hacerlo con las mejores herramientas, con las mejores opciones para evitar someter a riesgos a nuestros pacientes. ¿Sí? Siempre he sido una persona dispuesta a enfrentar los retos que la vida me ha presentado. El Hospital Zambrano para año tras año he vivido muchos comentar momentos un poco que han dejado huella en mí. La información en los pacientes para Iniciar cirugía una de carrera, Parkinson. una familia, el nacimiento de mis hijos, e echar a andar mi negocio y ayudar a la gente que quiero a concretar sus sueños. Voy a adelantarlo porque dura un día, no dura tanto, pero... con esta nueva circunstancia, entonces recordé que nunca ha habido un reto al cual le dé la espalda. Comencé a investigar cómo enfrentaría a la vida en esta ocasión. Así llegué al Instituto de Neurología y Neurocirugía y encontré un centro especializado en lo que a mí me estaba pasando.
Desde que llegué, recibí la atención que necesitaba. Supe que lo que me sucedía no tenía cura, pero ese fue el primer paso hacia la recuperación de mí mismo. Encontré profesionales comprometidos con su trabajo y con la tecnología que podía ayudarme a recuperar lo que había perdido. A cada paso el tratamiento fue centramento que mi situación me di cuenta que hoy la tecnología ha avanzado tanto que es posible ganarle tiempo a padecimientos como este y que no tenemos que gozar de la vida. Bueno, lo voy a detener aquí y voy a detener un poco la pantalla para continuar y dar paso a preguntas y respuestas. Ya nos están llegando algunas preguntas, doctor. Vamos a Sí. comenzar con ellas. Bien, Francisco Alberto Villegas López nos dice, ¿se puede realizar resonancia magnética 3T con el estimulador encendido? Generalmente no, o sea, el neuroestimulador se apaga. La mayoría de los estudios que hay son para resonancias de 1.5 teslas. Vemos que hay pocos estudios con resonadores de 3 teslas. Hay que ver, hay algunos equipos, algunos implantes que sí son compatibles con resonancia, hay otros que no, entonces sí hay que ver a detalle cuáles las especificaciones del fabricante y del equipo que tiene implantado el paciente. Me pregunta el doctor Estrada, ¿cuál es la complicación más frecuente con la que te has enfrentado después de colocar los estimuladores? Lo que hemos visto como en un 10-15% de los pacientes y que está descrito es que puedan tener un estado confusional en los primeros días después de la cirugía. Es algo de lo que nos ha tocado ver. Hemos tenido pacientes que después de la cirugía les manejamos la misma dosis de levodopa, o los pacientes siguen tomando levodopa, no hacemos ajustes, el aparato está apagado, está sin prenderse todavía, de hecho lo prendemos hasta un mes después de la cirugía, pero sí hemos visto que algunos pacientes por la cirugía y tienen un poquito de estado confusional o un poquito de estado de hiperactividad. Entonces, ajustamos la dosis de levodopa, damos un poquito de benzodiazepinas en esos casos y hemos visto que con eso tienen una buena respuesta y una mejoría importante de su estado confusional que llega a ser en ellos prácticamente transitorio, de pocos días de duración. Gracias, doctor. La siguiente nos la hace Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué tiempo de vida útil tiene un neuroestimulador? Sí, los neuroestimuladores, hay dos tipos de neuroestimuladores principales. Están los recargables y los no recargables. Entonces, por ejemplo, los equipos no recargables, la ventaja que tiene es que el paciente se olvida de una vez por semana tener que estarse colocando un cargador en forma supra, por arriba de la piel en forma externa, le pasa la energía al que es recargable. Entonces, los no recargables, el paciente se olvida de eso, el médico programa los estímulos que va a estar recibiendo y dura en promedio de 4 a 5 años, aunque hay algunas nuevas neuroestimuladores que tienen una vida útil más larga de la carga, y esta batería o neuroestimulador puede llegar a durar hasta 7 años, como son algunos modelos que tenemos o que tiene Abbott. Los recargables va a depender del fabricante, pero los recargables el paciente
una vez por semana tiene que estarse colocando el neuroestimulador, el cargador durante 1 o 2 horas, a veces hasta 3 horas, para que pueda recargar la batería, y eso lo puede estar realizando desde 15 años, hay algunos que duran hasta 20 años, va a depender del equipo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Manuel de la Garza. Al usar electrodos direccionales, ¿el volumen de activación permite usar más o menos corriente o voltaje? ¿Y cómo afecta el usar esos valores en la ventana terapéutica? Dice, al usar electrodos, voy a repetir la pregunta, perdón, direccionales, el volumen de activación permite utilizar menos corriente o menos voltaje. O sea, generalmente con los electrodos direccionales la ventaja que tenemos es que con menor voltaje y menor corriente vamos a tener un mejor efecto terapéutico porque está más dirigida al área de interés, es más precisa, vamos a decirlo de una forma. Y entonces el utilizar menos corriente o menos voltaje obviamente que aumenta la ventana terapéutica, como lo mencioné en la plática, y al aumentar la ventana terapéutica tenemos mayor separación entre el efecto benéfico con poco voltaje, y para obtener efectos secundarios sería mucho más alta, lo cual aumenta la ventana terapéutica y nos da oportunidad de que si progresa la enfermedad podemos aumentar el voltaje sin tener efectos adversos y seguir manteniendo un buen efecto clínico en nuestros pacientes. Gracias, doctor. La siguiente, Ramiro García. ¿Está indicado en pacientes con síntomas unilaterales? Sí, de hecho, hemos tenido pacientes con Parkinson, son pocos, o sea, yo creo que será a lo mejor menos del 5% de los casos, en donde es un Parkinson muy unilateral, síntomas de rigidez o de temblor solamente en un solo cuerpo, o lado del cuerpo, perdón. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es colocar un solo electrodo con su neuroestimulador para que tenga mejoría en esos síntomas. A veces, lo que hemos hecho y que también nos ha funcionado muy bien es que el paciente viene con la queja de que nada más tiene síntomas de un solo lado del cuerpo, pero al momento de hacer las pruebas o las valoraciones preoperatorias, vemos que realmente tiene predominio de un lado, pero los síntomas o los datos clínicos son bilaterales. Entonces, hablamos con ellos y con la familia, colocamos los 2 electrodos, prendemos nada más uno, o el otro lo prendemos con un voltaje muy pequeño, mínimo, y entonces en 2 o 3 años vemos que este paciente progresa también a ser más bilateral o más simétrico la enfermedad, y podemos encender el neuroestimulador para que también tenga el beneficio en ambos lados. Gracias, doctor. La siguiente la hace Francisco Alberto Villegas. ¿Ha utilizado multidireccionales en casos distintos a Parkinson? Ahorita todavía no, estamos por utilizar en pacientes con temblor esencial. Yo creo que es también otra área de mucha utilidad en pacientes con temblor esencial, que es de lo que está aprobado a nivel internacional y que está aprobado por COFEPRIS aquí en México. En pacientes con temblor esencial sí hemos tenido experiencia con los electrodos tradicionales, pero sí estamos ya en evaluación para poder utilizarlo en pacientes con temblor esencial. Y bueno, yo creo que estos electrodos segmentados o direccionales nos van a ayudar a ampliar las indicaciones terapéuticas para estimulación cerebral profunda, como pudiera ser enfermedades de trastorno obsesivo compulsivo, de depresión, de pacientes con Tourette, habría que, o con distonías también, aunque un poco menos probablemente en esa área, pero estas otras áreas pudieran ser más útiles, pero definitivamente, aparte del Parkinson, temblor esencial es un área
de mucho interés y de beneficio con estos electrodos direccionales. Gracias, doctor. La siguiente la hace Jorge Muñoz. ¿Qué retos se afrontan para que más pacientes que requieren este tipo de terapias la puedan obtener? Bueno, definitivamente, uno de los retos principales, bueno, hay dos retos principales que yo puedo ver. Es el costo, el tener acceso a estos tratamientos por el costo, aunque creo que eso ha ido mejorando a lo largo de los años, por mi experiencia ya de más de 10 años haciendo estimulación cerebral aquí en México. Y que eso ha ido cambiando y ha ido ampliándose el grupo de pacientes que pueden acceder a esta terapia. Y el otro sería que los pacientes les falta información a veces y hay temor infundado sobre los riesgos que pueden existir con esta cirugía y que pueden, que creo que deberían o tenemos nosotros toda la obligación de informar que los riesgos son muy bajos y que el efecto benéfico en la calidad de vida y en el control de los síntomas es bastante bueno. Gracias, doctor. Una pregunta más la hace Mario Molina. Buenas noches, tardes noches. ¿Qué tan importante ha sido la reducción de medicamentos en los pacientes según su experiencia después de la cirugía? ¿Qué tal, Mario? Muy buena pregunta. Creo que es importante mencionar que va a depender de qué área del cerebro estemos implantando los electrodos. Sabemos que en el globo pálido es muy raro o es poco frecuente que exista una disminución de dosis de medicamentos y en el núcleo subtalámico sí. En el núcleo subtalámico es factible y es prácticamente en todos los pacientes necesario hacer una reducción de los fármacos y tener un beneficio importante de sus síntomas con menos fármacos. ¿Qué tanto? Pues promedio podemos llegar a un 50%, a veces más. Hemos tenido casos donde hemos reducido dosis de 60, casi 70% de la dosis equivalente de levodopa que estaba utilizando el paciente antes de la cirugía y que después de encender el neuroestimulador, optimizar los parámetros de estimulación, tenemos un beneficio clínico importante y podemos reducir la dosis de medicamentos obteniendo un buen beneficio. Miguel Ángel Muñoz nos dice, ¿cuál sería el mejor momento para colocar un neuroestimulador en Parkinson? El mejor momento es, no hay un momento específico, cada paciente de Parkinson puede ser diferente su evolución, pero es cuando ya empiecen a notar que los medicamentos no tienen el efecto terapéutico que tenía, que se empiezan a reducir las dosis perdón, no las dosis, sino empiezan a reducirse el tiempo entre cada toma de medicamento. ¿Por qué? Porque el efecto ha sido cada vez menor. Al ver que el paciente necesita cada vez mayor cantidad de fármaco, que está teniendo efectos secundarios, efectos adversos. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde el inicio de la enfermedad a llegar a este punto donde se evalúe o se considere la opción de la cirugía de estimulación cerebral profunda? Puede cambiar. Promedio, después de 4 o 5 años, los pacientes ya empiezan a notar este problema. A veces pasan 6, 8 años, es variable, pero cuando ya el paciente empiece a notar que tiene que estar tomando el medicamento 4, 5 veces o más veces al día, tiene más de 2 fármacos para tomar o para utilizar por el Parkinson, ahí creo que es conveniente definitivamente hacer una evaluación para ver si es candidato a la cirugía y que se pueda beneficiar de este tratamiento. Gracias, doctor. Bien, ahora sí parece ser que ya no hay más preguntas ni comentarios por parte de la audiencia. ¿Algún comentario final que nos desea agregar, doctor? Sí, gracias. Bueno, pues agradezco la presencia de todos los ustedes.
también a la Universidad Levet por permitirme participar con esta conferencia. Y pues les mando un saludo, esperamos poder seguir participando y platicando un poco más sobre estimulación cerebral profunda y neuromodulación en siguientes webinars o seminarios. Les mando un saludo y pues que todos sigan bien y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Nuevamente agradecemos a todos nuestros asistentes su asistencia a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Fortino Salazar por su excelente participación. Los invitamos también a contestar una breve encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión y a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.